Increíble y conmovedor, millonario se hace pasar por pobre para descubrir una verdad sorprendente. Alejandro, un hombre de 45 años, miraba por la ventana de su departamento en la Ciudad de México, sintiendo el peso de su éxito como un yugo. Había conquistado el mundo de la tecnología, consolidándose como un empresario admirado, pero en el fondo, su alma se sentía desolada. Las reuniones interminables, las fiestas extravagantes y la acumulación de bienes materiales no llenaban el vacío que sentía en su pecho. La memoria de su infancia, acompañada por la calidez de su abuela, doña Rosa, lo seguía atormentando. Sin pensarlo dos veces, tomó la decisión que cambiaría su vida, volver a su pueblo natal, hacerse pasar por un humilde trabajador y descubrir qué le había faltado en su vida. Los días en el pueblo lo recibieron con los ecos de risas infantiles y el aroma a maíz recién hecho. Sin embargo, a medida que buscaba trabajo en una pequeña tienda de abarrotes, se sintió un extraño en su propia tierra. La mirada de desconfianza que le dirigieron los dueños le dolió más que cualquier crítica empresarial. Allí, por primera vez en años, comprendió lo que era ser invisible, juzgado por su apariencia de extranjero, un impostor entre aquellos que solían ser su gente. Su corazón latía con fuerza mientras lidiaba con el rechazo, recordando las lecciones de su abuela sobre la valentía y la honestidad. Se sentó en una banqueta desgastada, la madera crujía bajo su peso, cuando una voz familiar lo sacó de sus pensamientos. Doña Rosa, con su andar firme a pesar de la edad, se acercó. Sus ojos chispeaban, y las arrugas en su rostro parecían contar historias de lucha y sacrificio. Cada conversación con ella lo llenaba de una sabiduría que había olvidado. Ella le hablaba sobre las dificultades que enfrentaba la comunidad, desde las mamás luchando por alimentar a sus hijos hasta los hombres que trabajaban el campo con pocas esperanzas de mejorar su vida. A medida que se unía a las conversaciones, comenzaba a sentir que su corazón se llenaba de un propósito que nunca imaginó. Mientras ayudaba a organizar una pequeña reunión en la plaza, Alejandro no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta al dejar atrás su vida de lujo. Con cada rostro amigo que conocía, una parte de él se llenaba de una calidez que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, su realidad comenzó a tambalearse cuando un empresario local, admirado en su mundo, planeó desplazar a sus nuevos amigos con su proyecto de expansión. Alejandro se debatía entre su vida de antes, llena de lujos, y el sentido de comunidad que había encontrado en las últimas semanas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro, atrapado entre el temor a perder su comodidad y la necesidad de ayudar a quienes había llegado a amar, sentía que el tiempo se le acababa. Las miradas de confianza de sus nuevos amigos lo desafiaban a actuar. El peso de su pasado se mezclaba con la angustia del futuro incierto. En su mente, la pregunta resonaba como eco, ¿sería capaz de renunciar a una vida de lujos por un propósito mayor? La respuesta parecía escapar entre sus dedos. Las memorias de su abuela, llenas de sacrificio y amor verdadero, lo perseguían. El dilema lo abatía, y en medio de esa lucha interna, un oscuro secreto de su pasado familiar emergía con fuerza, amenazando con arrastrarlo hacia la ruina. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Alejandro miraba a su alrededor y sabía, en el fondo, que algo estaba a punto de cambiar radicalmente. La presión se intensificaba, y con un corazón en conflicto, se preguntaba si tendría la valentía de enfrentar lo que se avecinaba. Al amanecer del nuevo día, Alejandro despertó con una sensación de inquietud que le oprimía el pecho. Sabía que debía tomar una decisión, pero la incertidumbre se entrelazaba con el miedo, creando una maraña inextricable de su propia existencia. Se miró en el espejo, y por primera vez, se vio reflejado como un hombre al quebranto, uno que había perdido la conexión con sus propias raíces. Mientras caminaba por el pueblo, la melancolía lo envolvía.
Recordó las historias de su abuela sobre la lucha contra la adversidad, y su consejo resonó en su mente: la verdadera riqueza se mide en actitudes y no en bienes. Cada paso que daba lo acercaba más a un abismo personal, el abismo de su pasado y su elección actual, un hombre que había construido su imperio sobre las espaldas de quienes poco tenían. En el centro del pueblo, conversó con varios de los vecinos, escuchando sus historias, sus angustias y sueños. Se sentía más vivo que nunca, pero a medida que escuchaba, una sombra de culpa se asentó en su corazón. Sin darse cuenta, comenzó a ofrecer sus conocimientos del mundo empresarial, impartiendo pequeños consejos sobre cómo podían mejorar sus negocios locales. Las mejoras provocaron sonrisas y esperanza. Sin embargo, Alejandro se dio cuenta de que cada palabra compartida eran parte de un plan que lo alejaba de su verdadero fin. Comenzó a preguntarse si su intención era genuina o simplemente un intento de redención personal. Esa tarde, Alejandro se encontró frente a frente con el empresario que amenazaba a sus nuevos amigos. La tensión en el aire era palpable. Este hombre, un antiguo conocido del mercado tecnológicamente competitivo, lo miró con desdén. «¿Qué haces aquí, Alejandro? No te perteneces a este lugar», le dijo, dejando caer la mirada con desfachatez. Fue en ese instante que la ira burbujeó en Alejandro. Decidió confrontarlo directamente, sintiendo cómo el coraje reemplazaba la incertidumbre. «Ellos son parte de quien soy ahora. No dejaré que los aplastes por tus ambiciones desmedidas», respondió, sintiendo que había despertado algo dentro de él, un furor que había estado latente por tanto tiempo. Esa declaración presentó su primer paso hacia un cambio radical, un reclamo a su identidad olvidada. Sin embargo, la satisfacción de su respuesta evaporó cuando se dio cuenta que su confrontación podría tener consecuencias. El empresario, visiblemente irritado, lo amenazó con usar sus contactos para desprestigiarlo en el pueblo. Alejandro sintió un torrente de vulnerabilidad. Tenía mucho que perder, pero una chispa de determinación se encendió en su interior. Al fin y al cabo, había renunciado a una vida de lujos, no solo para descubrirse a sí mismo, sino también para ser un protector de quienes habían enfrentado sus miedos cotidianos. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su pequeño cuarto, dejó que cada destello se convirtiera en un recordatorio. Todo su ser clamaba por autenticidad, cada insulto, cada mirada desconfiada, cada acto de humildad lo llevaron más cerca de su verdadero yo. La imagen de su abuela vino a su mente, y por primera vez sintió que el peso de sus expectativas se deshacía un poco. Sin embargo, su decisión estaba lejos de ser clara. Con el alma en vilo, Alejandro se enfrentó a la encrucijada de su existencia. La posibilidad de perder lo poco que había ganado en su nueva vida comenzaba a pesar tanto como la carga del pasado. ¿Estaría listo para enfrentarse a las repercusiones de su verdad, o tendría que renunciar a todo nuevamente? La batalla por su nueva identidad apenas comenzaba, y sabía que cada decisión lo llevaría hacia un resultado inesperado. Mientras el sistema de confianza y colaboración se tambaleaba, un inesperado mensaje de su antigua vida apareció en su teléfono: «Necesitamos hablar». La intriga y el desasosiego se apoderaron de él. ¿Acaso su antiguo mundo buscaba una manera de traerlo de vuelta? Alejandro sintió que estaba al borde de un nuevo capítulo, un enfrentamiento que marcaría la proyección de su destino. La pregunta persistente era: ¿qué parte de su vida verdaderamente quería preservar y cuál estaba dispuesto a arriesgar? La mañana siguiente, Alejandro se despertó sintiéndose más inquieto que nunca. La amenaza de su pasado lo perseguía, el mensaje aún resuena en su mente como un eco incesante. ¿Qué podría querer de él? Esa incertidumbre alimentada por un brillo oscuro en su corazón lo impulsó a salir a la calle, donde el aire fresco de la madrugada le ofrecía un respiro momentáneo. Conversó de nuevo con los vecinos, cada palabra un ladrillo más en la construcción de algo nuevo. Sin embargo, cada sonrisa y cada agradecimiento llevaron consigo una carga de desasosiego. ¿Se estaban ganando su confianza o solo estaban esperando a que él se fuera? Durante su camino, se detuvo en una pequeña cafetería. Mientras observaba a las personas compartir sus historias, una nueva idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez no necesitaba salvar a los demás,
quizás, al igual que ellos, él necesitaba encontrar su propio camino entre un mundo manchado de ambición y márgenes éticos difusos. Anhelaba conectar no solo como un empresario, sino como un ser humano que podía entender las luchas diarias, que podía aportar algo más que simples consejos. Decidió ofrecer un taller gratuito de liderazgo local. Algo que nunca había considerado antes, pero en lo profundo de su ser, sentía que era un paso a seguir, un intento de foja en blanco. Quería que otros no cometieran los mismos errores que él había cometido. Al compartir su propia historia de éxito y caída, podría guiar y, con suerte, inspirar a otros a evitar los caminos equivocados. Con la fecha del taller fijada, una emoción renovadora comenzó a empoderarlo. Sin embargo, su antiguo enemigo, el empresario que hasta ese momento había sido solo una sombra en su vida, empezaba a cernirse de peligro. A medida que los días pasaban, lo veía en el pueblo, siempre con ese aire desafiante. La intimidación de ese encuentro anterior lo había marcado, pero lo que más le preocupaba era que su nuevo compromiso con la comunidad podría atraer la atención no deseada hacia sí mismo. La noche anterior al taller, Alejandro se encontró sumido en un mar de dudas. Estaba a punto de revelar su fragilidad, una vulnerabilidad que no había mostrado a nadie desde su transformación. Podría ser el punto de inflexión en su vida, pero también podría ser su perdición. La presión lo llevó a una nación interna de conflictos. La idea de ser juzgado, de abrirse sirvió como un recordatorio de su pasado. Finalmente, decidió que no podía dejar que el miedo lo paralizara. La luz de su abuela brillaba en su memoria, el valor no es la ausencia de miedo, sino la disposición a enfrentarlo. Con eso de guía, se acomodó en la cama. La noche era oscura, pero su determinación empezaba a arder. Quizás, solo quizás, había algo más grande esperando por él. Al día siguiente, mientras se alistaba para abordar el desafío del taller, un nuevo mensaje apareció en su teléfono. Las letras lo dejaron en shock: tu viejo amigo dice que te eche una mano. Reúnete conmigo y te diré cómo. El nombre que aparecía era inseparable de su pasado, y era todo lo que había querido evitar. ¿Acaso era una invitación de rescate o un nuevo ataque? Alejandro miró hacia la ventana, sintiendo que su camino ahora se bifurcaba aún más. Con cada decisión, cada revelación que enfrentaba, se acercaba más a la conclusión de que el pasado malditamente persistente no lo iba a soltar tan fácilmente. La batalla interior no estaba ni cerca de terminar, y el verdadero desafío estaba claramente a la vista. La tensión en el pecho de Alejandro se intensificó. Estaba a punto de enfrentarse a una encrucijada que podría cambiar el rumbo de su vida. Con el mensaje resonando en su mente, su primer impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de él cuestionaba esta claridad. Había pasado tanto tiempo activamente ignorando sus raíces, sus decisiones. ¿Era este el instante que lo empujaría a confrontar de manera sincera lo que había dejado atrás? Se detuvo en el espejo, observando su reflejo. Había cambiado, tanto por fuera como por dentro. La confianza que había cultivado en el mundo empresarial había sido reemplazada por una fragilidad expuesta. Era casi una imitación de quien solía ser. Aún en su nueva misión de ayudar a otros a evitar sus propios errores, sentía que no había terminado de lidiar con los suyos. La hora del taller llegó, y a pesar de su resiliencia, los nervios lo recorrieron como un torrente. Se preparó y, en un último intento de calmarse, tomó una respiración profunda. Al abrir la puerta del aula comunitaria, ese aire fresco de la mañana se convirtió en un peso adicional al ver a las personas reunidas. Eran, en su mayoría, desconocidos, pero la seriedad de su propósito unió a todos en una misma sala. Mientras se dirigía hacia el frente, se dio cuenta de que ese taller no solo era un espacio para compartir conocimiento, era también un espejo. Cada joven que miraba su cara reflejaba sus propios errores, sus incertidumbres. Entonces, alzó la voz y empezó a narrar su propia historia. Las palabras fluyeron, pero con cada frase, también se profundizaba su vulnerabilidad. Dejó caer la fachada de éxito, reconociendo los fracasos que habían marcado su vida y sus decisiones erradas que costaron más de lo que estaba dispuesto a admitir anteriormente. Al culminar su relato, la sala se llenó de un silencio expectante.
Despojado de la armadura del empresario, Alejandro se sintió frágil y expuesto, pero al mismo tiempo, una inesperada ligereza invadió su ser. Al abrirse a los demás, había comenzado a enfrentar sus propios miedos. Notó cómo algunos participantes asintieron con la cabeza, otros tomaron notas, otros simplemente lo miraron fijamente, como si de repente sus palabras hablasen de algo más profundo. El taller resultó ser más que un simple intercambio de ideas. Se estableció un vínculo, tangible y real, que lo llenaba de responsabilidad. Sin embargo, en ese mismo instante, el mensaje del pasado seguido por el enigma de su antiguo amigo resonaba en su mente con más fuerza. Con cada nueva historia compartida, el pasado parecía acercarse más, como si cada palabra pronunciada lo atara a un ciclo que todavía no había cerrado. Cuando el taller concluyó, sintió un ligero alivio, pero la inquietud no abandonó su pecho. Decidido a no dejar que el pasado dictara su futuro, decidió que debía confrontar ese mensaje. Ya había sido una víctima del miedo durante demasiado tiempo, era hora de retomar el control sobre su vida. En ese momento de determinación, su teléfono vibró de nuevo. Un recordatorio de la reunión que había ignorado en su mente mientras compartía su historia. La imagen del antiguo amigo se materializó en su mente, junto con las complicaciones de su relación. Sabía que esto podría ser la oportunidad que necesitaba para cerrar viejas heridas. Sintió un nuevo impulso. Quería enfrentarse a su pasado y descubrir qué quería esta vez, aunque las sombras se agolparan a su alrededor. Había llegado el momento de desafiar su propia narrativa y entender que el camino hacia el crecimiento personal no necesariamente estaba exento de tropiezos. Y mientras se preparaba para salir, un pensamiento final resonaba en su interior: ¿qué secretos todavía albergaba su viejo amigo? Tendría que descubrirlo, y con ello, enfrentar una verdad que podía redefinirlo a él una vez más. El sonido del timbre resonó en su mente, y Alejandro sintió como su pulso se aceleraba. La idea de ver a su antiguo amigo, alguien que creía haber dejado atrás, lo llenaba de una mezcla de inquietud y curiosidad. No era solo una reunión, era la oportunidad de abrir una puerta hacia un pasado que había intentado cerrar con llave. Mientras conducía hacia el café donde habían acordado encontrarse, su mente se llenaba de recuerdos. Los días de gloria, los sueños compartidos, así como las desilusiones que surgieron de decisiones impulsivas y caminos divergentes. ¿Qué había estado haciendo su amigo durante todos estos años? ¿Cómo lo había impactado su propia búsqueda de éxito? Cada pregunta lo empujaba hacia una reflexión más profunda sobre quién era en realidad. Al llegar al café, el aire fresco y la luz del sol filtrándose a través de los árboles lo recibieron. Entró y lo vio al fondo, sentado en una mesa, con la mirada fija en la puerta. Esa misma mirada que una vez compartieron en sus años de juventud, ahora parecía cargada de anhelos y tal vez alguna decepción. Alejandro respiró hondo antes de acercarse, sintiendo que se trataba de un paso crucial en su transformación. El intercambio de saludos fue ligero, pero la tensión flotaba entre ellos como una sombra. Pidió un café y se sentaron. El silencio inicial fue interrumpido por preguntas sobre la vida del otro, pero pronto se hizo evidente que todo lo que había debajo de esas palabras superficiales requería una sincera confrontación. ¿Qué es lo que realmente querías decirme en ese mensaje? Alejandro finalmente se atrevió a preguntar, a pesar de la incertidumbre que lo abrazaba. Su amigo lo miró fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras. Quería hablar de nosotros, de lo que éramos. De lo que perdimos en el camino, dijo, y Alejandro sintió un nudo en el estómago. Había sido tan fácil dejar atrás su pasado, pero ahora cada fragmento de su historia parecía llamarlo con fuerza. A lo largo de la conversación, Alejandro comenzó a notar aspectos que había pasado por alto en su propia vida. Su amigo le hablaba de la pasión por un estilo de vida auténtico, alejado de la apariencia superficial del éxito. Mientras escuchaba, recordó las razones por las que había comenzado su carrera, la pasión que había sentido al iniciar un proyecto que resonaba con su esencia. La verdad revelada no solo era sobre su amigo, era sobre él mismo. Cuanto más dialogaban, más se dio cuenta de que había estado persiguiendo un ideal que había olvidado el porqué. Las tensiones iniciales se disiparon, reemplazadas por una conexión más profunda que nunca antes habían compartido.
De repente, la conversación se volvió grupal sobre visiones de futuro y el arrepentimiento de oportunidades perdidas. Sin embargo, en medio de la revelación, el rostro de su amigo se tornó serio. Hay algo más que debo decirte. Algo que me hizo contactarte. No quiero que sea solo un buen recuerdo, hay algo en tu pasado que aún está vivo, algo que no puedes ignorar, dijo, y su corazón se detuvo. ¿Qué podía haber en su pasado que aún no atara? Alejandro sintió como una sombra lo envolvía, y cada palabra del amigo parecía ser la llamada de atención que había necesitado toda su vida. Con cada nueva información que emergía, un nuevo camino se estaba formando, uno que iba más allá de lo que había imaginado. ¿Qué secretos guardaba aún su amigo sobre su pasado compartido que podrían cambiar todo? Ese dilema llenó su mente de preguntas. Alejandro se preparaba para lo que podría ser un momento crucial en su búsqueda de autenticidad y verdad. Sabía que el futuro dependía de ello y, por primera vez, se sintió preparado para enfrentar no solo sus recuerdos, sino también la parte de sí mismo que había estado agazapada en las sombras. Mientras se miraban a los ojos, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de descubrir no solo la esencia de su viejo amigo, sino también una pieza crucial que podría muy bien definir su propio destino. Le dio un sorbo a su café, sintiendo cómo la vulnerabilidad se iba convirtiendo en determinación. Esta vez, no habría marcha atrás. El ambiente del café se volvió un espacio reflexivo, como si el ruido de las tazas y las conversaciones a su alrededor se desvaneciera en un eco distante. Alejandro se centró en su amigo, que parecía cargar con un peso que iba más allá de lo físico. Las palabras de su viejo compañero reverberaban en su mente, y cada milésima de segundo se sentía como una eternidad, cada frase como un puzzle que a medida que se agrupaba, empezaba a revelar una imagen más compleja de su realidad compartida. ¿A qué te refieres con que hay algo en mi pasado que no puedo ignorar? El cuestionamiento fluyó de sus labios, surge como un imperativo existencial. La inquietud se transformó en un claroscuro de emociones mientras su amigo tomaba aliento con gravedad. Alejandro no solo quería respuestas, anhelaba comprender su propia narrativa, entender la trama que había tejido y el papel que había decidido desempeñar. Su amigo, en un gesto contemplativo, apretó suavemente la silla. ¿Recuerdas la empresa que creamos juntos, verdad? Hubo decisiones que influyeron en nosotros de maneras que nunca imaginamos. Alejandro asintió, aquellas jornadas habían estado presididas por el entusiasmo y la creencia en algo mayor que ellos mismos. Sin embargo, reflejó en su mente las decisiones que los llevaron por caminos separados, las visiones que no se alinearon y cómo, al final, solo quedaron fragmentos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no compartiste esta carga antes? La frustración empezaba a ser palpable en su voz. Era un grito silencioso que buscaba liberar los remordimientos, la sensación de tiempo perdido, de oportunidades que se esfumaron. Porque estaba asustado, Alejandro. Asustado de enfrentar la verdad que había detrás de nuestras elecciones, confesó su amigo, y con esas palabras, una pequeña chispa de comprensión iluminó la oscuridad que rodeaba su espíritu. Los dos estaban atrapados en un laberinto de decisiones fallidas, pero la revelación de esta realidad abrió una ventana a la posibilidad de redención. En ese momento crítico, Alejandro comenzó a sopesar lo que realmente significaba haber perdido su pasión. No se trataba simplemente de un error, era la construcción de un nuevo enfoque hacia su vida. La conversación se tornó en un intercambio sobre posibilidades, sobre el reconocimiento mutuo del desvío en el camino y el anhelo de volver a encontrar su propósito. La vulnerabilidad se estaba transformando en un fuerte deseo de avanzar, de retomar el control de su narrativa. No solo se trata de lo que hemos perdido, sino de lo que podemos recuperar, sugirió su amigo con una chispa de esperanza. Era como si, a través de aquella conversación, ambos comenzaran a reescribir su historia, pero para Alejandro eso no era suficiente. Quería nuevos objetivos, realinear su vida con su verdadero deseo. Estoy listo para salir de esta zona de confort, dijo, y aunque la afirmación sonó decidida, una parte de él temía lo que eso significaba. La lucha interior era palpable, el pensamiento de dejar atrás certezas construidas sobre unos cimientos de miedo le daba escalofríos.
Pero al mismo tiempo, había un fuego dentro que lo empujaba hacia adelante, una luz que lo instaba a explorar más allá de lo convencional, a mirar dentro de sí mismo. Con una calma renovada se levantó, mirando a su amigo con un espíritu renovado. Quiero que me cuentes todo. Desde el principio, sin omisiones. La petición resonaba no solo como un deseo de curiosidad, sino como un ejercicio de reconciliación consigo mismo. Sin embargo, mientras su amigo comenzaba a articular su historia, un oscuro presentimiento se apoderó de Alejandro. A medida que las palabras fluyeron, sintió el calor de la incomodidad creciendo dentro de él. Se estaba asomando a un abismo que podría engullirlo. Es posible que haya algo de lo que nunca hemos hablado. Algo que podría cambiarlo todo. La frase pronunciada accidentalmente por su amigo lo interrumpió en plena cavilación, sacándolo repentinamente de su trance y llenándolo de alerta. ¿Qué podía ser tan trascendental en su historia que continuara siendo un secreto oculto durante tanto tiempo? La inquietud se adueñaba de su corazón, y una pregunta lo consumía: ¿estaba realmente preparado para descubrir toda la verdad? La voz de su amigo, entrecortada pero decidida, empezó a dibujar un mapa de traiciones y aciertos, de pasos en falso y oportunidades perdidas. Alejandro lo escuchaba con atención, aunque su mente giraba en torno a una serie de preguntas que cada vez eran más apremiantes. ¿Qué había llevado a su compañero a guardar secretos tan profundos? ¿Podía él también haber contribuido a ese silencio? Hubo un instante en el que la confusión se tornó en claridad. Mientras su amigo viajaba por los laberintos de su pasado, Alejandro sintió que cada revelación era un espejo. Su propia lucha por evitar el dolor y la vulnerabilidad le había robado el tiempo y el crecimiento personal. Ver a su amigo desnudarse emocionalmente lo empoderó, era posible que pudiera hacer lo mismo. Debemos comenzar de nuevo, dijo su amigo, y su tono era un saco de palabras que contenían no solo esperanza, sino un deseo implícito de redención. Alejandro se sorprendió a sí mismo sintiendo una corriente de energía renovada ante esta idea. Sin embargo, la sombra del pasado se cernía sobre él, como un manto pesado que se negaba a ser arrojado. La única forma de avanzar parecía ser enfrentarse a lo que había sido un pilar de su propia narrativa, la voluntad de descifrar sus propios errores. Así que lo decidió. Con una resignación inesperada, comienza a desnudarse emocionalmente. Comenzó a relatar su propia experiencia, cada error y cada momento de duda, adentrándose en un territorio que había evitado por años. A medida que sus palabras fluían, se dio cuenta de lo liberador que era ese acto. De repente, no solo estaba escuchando su historia, la estaba reescribiendo. Me ha costado mucho tiempo darme cuenta de que mis decisiones no son definitivas, que el pasado no define mi futuro, expresó mientras el aire parecía cargar con una sensación electrizante. Hubo un momento en que el silencio se volvió abrumador, y en esa quietud pudo escuchar un nuevo latido, el de un futuro que comenzaba a tomar forma. La conversación se extendió hacia las metas, los sueños que aún sobrevivían en su interior y los pasos necesarios para llevarlos a cabo. La imagen de ambos emprendiendo un nuevo camino fue como un faro en medio de la niebla. Podían ser más que un par de hombres que se habían perdido en el camino, podían ser pioneros de su propia narrativa. Sin embargo, Alejandro entendió que el camino hacia el futuro no sería fácil. Se precisaba construir sobre una base sólida, pero al no tener claro qué formar en ella, sus dudas comenzaron a vislumbrarse nuevamente. La lucha interna por deshacerse de viejas creencias sobre su capacidad y, sobre todo, por confrontar los miedos que lo habían mantenido paralizado, regresó con vigor. Mientras se tomaban un respiro, él no podía evitar cuestionar su valía en este nuevo viaje. ¿Era realmente capaz de superar las barreras que él mismo se había impuesto? Lo que descubramos nos transformará, dijo su amigo, como una forma de reafirmar el compromiso que ambos habían hecho de redescubrirse. Alejandro asintió, pero había una sombra en su corazón que le sugería que aún quedaban secretos por destapar. ¿Y si todo esto no es más que un sueño?, musitó, aunque sabía que en el fondo ese argumento era solo otro mecanismo de defensa. La verdad era que cada paso que daban juntos podía significar el comienzo de su renacimiento o su perdición. Y en ese cruce de caminos, donde la duda se enfrentaba a la determinación,
Alejandro sintió que el abismo que había temido también representaba la oportunidad más auténtica de su vida. Pero, ¿qué pasaría si la verdad que esperaba encontrar era más oscura y compleja de lo que imaginaba? La pregunta flotaba en el aire, acechando cada decisión que estaba por venir. La mañana siguiente, la brillante luz del sol colaba por la ventana, iluminando el pequeño departamento que Alejandro había comenzado a llamar hogar. Sin embargo, aquel día no había lugar para la pereza, había cosas que debía hacer. Al levantarse, se encontró ante el espejo, contemplando su propio reflejo. Había una mezcla de determinación y nerviosismo en sus ojos. Sabía que enfrentar el pasado era solo el primer paso, pero todavía no tenía claro cómo continuar. Desayunó en silencio, permitiendo que los pensamientos fluyeran sin restricciones. Sería fácil dejarse llevar por la corriente del pasado o sucumbir a las dudas que siempre habían sido su compañía constante. Pero había algo en la conversación con su amigo que vibraba en sus venas, una especie de chispa que lo invitaba a la acción. Así que decidió que no se quedaría ahí, estancado en el ciclo del miedo. Tras un rato de deliberación, tomó su teléfono y comenzó a escribir una lista de cosas por hacer. Era tiempo de crear un plan que definiera su nuevo camino, contactar a viejos colegas, investigar otras oportunidades de empleo y, sobre todo, programar una sesión con un coach personal para trabajar en su autovaloración. Cada elemento de la lista era, en sí mismo, un desafío que representaba un tirón hacia adelante en su vida. Al terminar, miró la hoja con una mezcla de satisfacción y temor. Había sido un ejercicio revelador, un recordatorio tangible de su disposición a dejar atrás el pasado. Sin embargo, no contaba con el abrumador deseo de protegerse que había estado anidado dentro de él por tanto tiempo. Esa necesidad de mantener las cosas cómodamente familiares despertó un conflicto interno. ¿Sería suficiente hacer una lista, o necesitaba también desplazar el miedo de su vida? Decidido a seguir adelante, se vistió con un par de ropa que había dejado de usar, un gesto simbólico de su deseo por cambiar. Cada movimiento se sentía como una afirmación de su nueva voluntad. Ese día lo dedicaría a las primeras acciones de su lista, ir a una reunión del antiguo trabajo, un lugar donde había perdido más que solo tiempo. El remanso de la oficina parecía igual, pero cada paso que daba hacia allí lo hacía sentir como un explorador en terreno desconocido. Ver a sus antiguos colegas causó una mezcla de nostalgia y ansiedad. Sonrisas y saludos superficiales se cruzaron, pero en el fondo, todos sabían que había un subtexto de expectativas y juicios. Con cada interacción, Alejandro sintió el peso de sus inseguridades emerger. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo puedo presentarme después de todo lo que ha pasado? Era fácil desear volver a la seguridad de su antiguo yo, pero su objetivo era diferente. Tenía que estar presente, participar y absorber cada pequeña experiencia. Durante una pausa, lo atrapó una conversación con un colega al que apenas conocía. Con entusiasmo, comenzaron a hablar de proyectos futuros, de ambiciones a corto y largo plazo. Era la chispa que él necesitaba para entrar de lleno en la red de conexiones que había cultivado. Esa charla iba mucho más allá de lo profesional. Le estaba recordando que alrededor de la tensión siempre existe la posibilidad de crecimiento. Salió de esa reunión renovado, sintiéndose más ligero. Pero no podía ignorar que el viaje apenas comenzaba. Las dudas persistían como ecos persistentes en su mente, recordándole que aún debía confrontar los secretos que había guardado. Un último pensamiento se formó antes de que se marchara del edificio: ¿realmente podré mantener este impulso? Esa pregunta lo acompañó mientras se dirigía a una cafetería para continuar sus reflexiones. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que las revelaciones más profundas surgieran. Se sentó con un café en mano, revisando su lista nuevamente y preguntándose qué tan serio estaba dispuesto a ser. Las palabras de su amigo resonaban en su mente: lo que descubramos nos transformará. Y así, con su mente enfocada en el futuro, se sintió listo para enfrentar lo que venía. Pero, ¿quién podría haber imaginado que el verdadero reto iba a encontrarse en su propia casa, donde sucesos del pasado empezarían a cobrar vida nuevamente? Se sentó a la mesa de la cafetería. El ligero aroma del café recién hecho le recordaba el tiempo que había pasado en su antiguo trabajo,
cuando los pequeños placeres eran un alivio en medio del estrés. Con la lista frente a él, la tensión de lo que había logrado se mezclaba con el temor a lo que había aún por enfrentar. Pidió un café cortado, como en aquellos días, buscando un guiño a su antigua vida. Mientras esperaba, sus pensamientos se agolpaban, ¿había un verdadero camino hacia la transformación personal, o simplemente era un deseo de superación superficial? Comprendió que la autenticidad debía ser el pilar de su nuevo viaje. No bastaba con querer salir adelante, debía ser honesto consigo mismo y con los demás. Sin embargo, eso implicaba abrir viejas heridas que había mantenido cuidadosamente vendadas. Con el café en mano, decidió que la siguiente tarea de su lista sería la más difícil: contactar a su antiguo jefe. La renuencia era palpable, una mezcla de culpa y miedo se asomaba a su mente. ¿Sería un error revivir esos capítulos, o tal vez, una oportunidad de reconciliación? Aquella relación estaba cargada de la tensión que había fomentado su autocrítica y sus inseguridades. Tomó el teléfono y, con un pulso tembloroso, redactó un mensaje. Hola, ¿puedo pedirte un momento para charlar? Hay mucho que quisiera discutir. Su corazón palpitaba a 1000 por hora. No era solo un simple teléfono, era el puente hacia una conversación que lo podía liberar o sumergirlo nuevamente en su pasado. Después de presionar enviar, sintió un alivio inmediato, pero la incertidumbre se apoderó de él. Durante unos minutos, observó a los clientes en la cafetería, cada uno inmerso en su mundo. Había algo valioso en ello, todos llevaban consigo historias de lucha y transformación. ¿Qué tendrían en común? Alejandro se dio cuenta de que a veces los demás también temen dar el paso, tal como él. Decidido a no perder el ímpetu, tomó la decisión de asistir a un evento local sobre desarrollo personal un par de días después. Revisó los talleres que se ofrecían, y uno en particular llamó su atención: descubriendo tu propósito, cómo convertir tus pasiones en realidades. La idea de descubrir su propósito lo llenó de anticipación, sin embargo, también interpelaba su vulnerabilidad. ¿Qué pasaría si allí se encontraba con otras personas que lograban lo que él no? Se inscribió sin dudarlo. Continuó su día, llenándolo de pequeñas tareas de autocuidado y reflexión. Comenzar a forjar su camino en el ámbito profesional era ya un acto de valentía, pero la verdadera batalla parecía ser la interna. Esa noche, cuando volvió a casa, se vio nuevamente ante el espejo. La imagen que le devolvía, aunque todavía vestía rótulos de temor e inseguridad, empezaba a arrojar destellos de confianza. A la mañana siguiente recibió la respuesta de su antiguo jefe: claro, Alejandro, me encantaría. Hablemos el viernes. El eco de aquellas palabras resonó en su mente, dejando una mezcla de satisfacción y ansiedad. A medida que el día avanzaba, el miedo se convirtió en un ímpetu renovado y, a decir verdad, empezaba a creer que quizás estaba a punto de descubrir su fortaleza interior. Sin embargo, bajo toda esa fachada de determinación, su mente no podía sacudirse la sensación inminente de que algo más se cocinaba. Para intensificar las cosas, su vecino le mencionó casualmente que se había encontrado con un viejo amigo de la familia de Alejandro, quien había estado preguntando por él. El pasado le estaba pisando los talones. Aquella interacción sucedía como un recordatorio perturbador de que no solo tenía que enfrentar su presente, sino también reconciliarse con lo que había dejado atrás. El torrente de emociones que eso provocó en él lo llevó a preguntar a su vecino de quién se trataba. Sin embargo, en ese mismo instante, un mensaje inesperado surgió en su teléfono, uno que podría cambiar el rumbo de su preparación. ¿Sería el momento de enfrentar la verdad, o simplemente una distracción más en su camino hacia la autorreinvención? El futuro se presentaba incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se sintió incapaz de dar un paso atrás. Alejandro despertó en la mañana con una sensación renovada que lo impulsó a salir del capullo de inseguridades que había tejido a lo largo de los años. Había tomado decisiones, y aunque éstas aún se sentían como pasos en terreno inestabilidad, estaba listo para asumir el riesgo. Con cada batalla interna que había enfrentado, había descubierto más sobre sí mismo y la dirección hacia la que realmente deseaba ir. El día transcurrió con una mezcla de actividad y reflexión. Él ya no era el mismo de antes.
Asistió al evento sobre desarrollo personal que había elegido, y al fondo de su corazón palpitaba la emoción de un deseo recién descubierto, alcanzar a otros y contribuir a su bienestar. Aquí, en este ambiente vibrante, se escuchaban historias que resonaban con los ecos de su propia búsqueda. Cuando subió al escenario para testificar sobre su viaje, cada palabra que salió de su boca se sentía como una liberación. Habló de sus fracasos, de cómo había renunciado a una vida llena de lujos y superficialidades. Compartió cómo encontraba poder en la vulnerabilidad y cómo había aprendido a desafiar a su propio reflejo en el espejo. Los aplausos al final se sintieron como un abrazo colectivo. No solo había comenzado a transitar su camino hacia la autenticidad, sino que también había inspirado a otros a hacer lo mismo. El momento decisivo llegó cuando se dio cuenta de que había conseguido reconectar con su vocación. Al finalizar el evento, un grupo de asistentes se acercó a él con preguntas, con historias, y él encontró alegría al ofrecerle orientación, no como el empresario exitoso que una vez fue, sino como un ser humano en búsqueda de su propósito. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, una figura familiar se acercó a él. Era un viejo compañero de trabajo que, en su momento, había trabajado junto a él en la empresa que había dejado atrás. Alejandro sintió un leve temblor en su interior. Pero esta vez, en lugar de entrar en pánico, sintió una mezcla de convencimiento y serenidad. No había nada de que avergonzarse ni que temer. Había crecido, su pasado era una parte de él, pero no la definía. Después de intercambiar involucrados abrazos y sonrisas cómplices de complicidad, su ex compañero levantó una ceja y le dijo: «Veo algo diferente en ti, Alejandro. Me siento inspirado y, honestamente, puede ser el momento de que colaboremos de nuevo en un nuevo proyecto». Aquellos simples murmullos sobre una posible futura colaboración encendieron una chispa de entusiasmo en su corazón. En ese momento, Alejandro entendió que había tratado de huir de su pasado, pero también que era el momento de abrazar lo aprendido de ese viaje y entrelazarlo con su nuevo propósito. La tarde transcurrió con promesas. Después de una conversación sincera y poderosa, ambas partes comenzaron a bosquejar ideas juntos. El enfoque en su pasión compartida por la tecnología y el deseo de construir un impacto positivo se combinaron para dar a luz un concepto sólido. Estaba claro que su antiguo trabajo no solo había sido un fracaso, había sido la base para el éxito que podía florecer ahora. Alejandro, con su familia, sus amigos y las nuevas conexiones que había cultivado, comenzó a construir sobre todo lo que había aprendido. La confianza que había cultivado en sí mismo lo instaba a aceptar nuevas oportunidades. Tenía ahora un claro sentido de dirección y un camino por delante que no solo lo beneficiaría a él, sino también a los que lo rodeaban. Cada fracaso había sido un ladrillo en la construcción de este nuevo yo. Mientras caminaba hacia su casa esa noche, sintió el peso de la transformación. Era emocionado el recordar a sus compañeros con quienes había compartido historias y risas durante la tarde. No solo había roto las cadenas de su autoexigente pasado, también había aprendido a remendar la distancia que existía con el Alejandro de antaño. Los próximos días lo llevaron a ser más proactivo en la comunidad, promoviendo encuentros donde otros podían compartir sus experiencias, de la misma forma que él había compartido las suyas. Se convirtió en un faro, un líder local que estaba dispuesto a sostener la linterna para aquellos que buscaban su propio cierzo hacia adelante. Su vida había cobrado sentido. Al mirar por la ventana de su departamento aquella noche, como lo había hecho tantas veces antes, Alejandro experimentó una profunda satisfacción al dar cuenta que había hecho las paces con su pasado, abrazando lo que era. No había vuelto a sucumbir al miedo, aquí estaba, un hombre transformado, redescubriendo su propósito. Su vida no sería una línea recta hacia el éxito, pero estaba equipado para enfrentar todo lo que viniera. Lo había logrado, no solo había ganado la confianza y la comunidad, sino también una nueva vocación donde podía hacer una diferencia. El ciclo se había cerrado, y en su lugar floreció un nuevo comienzo. Alejandro había conquistado las montañas de su pasado, y a partir de allí, no solo un camino de éxito lo esperaba, sino un camino de autenticidad que había decidido construir. Había encontrado nuevamente su hogar, no solo en el lugar donde nació, sino en sí mismo. Ahora, un instante de reflexión surgía en su mente.
Sabía que había una comunidad esperando escuchar por su viaje. Había aprendido que sus experiencias podían ayudar a otros a hacerse cargadores de luz, y esa misión inyectaba vigor en su ser. Es tiempo de hacer un llamado. Debes suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te renovarán el espíritu. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y alcanzar a más almas que necesitan una historia de cambio. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta transformación personal, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperen ni un segundo más. Cada acción cuenta, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden su poder.